Vamos, Ya, José. chicos, me presento, yo soy Josefa Fernández. Ven ahí en pantalla mi correo, que es Ja Fernández, pero mi nombre es Josefa. Soy la coordinadora de admisión de la sede acá en Concepción y la encargada de ayudarlos en este proceso, resolver sus dudas. La verdad es que todo lo que tenga que ver con admisión en la sede de Conce lo ven directamente conmigo. Y me acompaña también Claudia Bravo y José Luis Roa, que son de la sede de Santiago. No sé si quieren saludar, presentarse cortito. Sí, hola a Hola, todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en nuestras charlas. Bienvenidos. Síganos en las redes sociales donde siempre vamos a estar publicando las futuras actividades que vamos a hacer. Gracias por estar aquí hoy día. así es, bienvenidos todos, qué rico que pudieron estar acá, acompañarnos nuevamente a quienes nos acompañan ya por su segunda o tercera incluso vez. Espero que disfruten de esta charla, la aprovechen mucho y nuevamente decirles que si tienen cualquier duda o algo me pueden escribir, ahí pueden ver mi correo jose@rudb.cl y podemos agendar entrevistas, conversar, lo que ustedes necesiten. Y por ahora nada, disfruten de la charla como ya les había dicho. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a Carlos Smith. Él es nuestro expositor el día de hoy. Como están viendo ahí en pantalla, hay un adelanto. Él es ingeniero comercial, tiene un máster en administración de empresa, además es el director de la carrera de ingeniería en ejecución. Así que la bienvenida, Carlos. Son tuyos los alumnos para que aprovechemos este ratito, interactuemos y hablemos del impacto del COVID y las perspectivas económicas. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme primero a hacer estas charlas que son, a mí, yo feliz de poder transmitirles estas cosas que están pasando. Yo creo que son temas súper contingentes, tal como dice Francisco ahí, son temas geniales, así que espero poder transmitirles un poco de lo que está pasando hoy día. Darle la bienvenida a todos y agradecerles por estar acá. Partamos porque me dijeron que tenía, de hecho, voy a poner el cronómetro para no pasarme, porque podría estar aquí hablando un par de días, y porque además me gustan mucho estos temas, entonces déjeme poner, para no pasarme en el tiempo. Bueno, vamos a hablar de esto del impacto del COVID y las perspectivas económicas. Si hay algún tema, algún gráfico que no entiendan o algunas palabras, de repente me avisan, me escriben en el chat, lo estoy viendo, así que me escriben en el chat o activan su micrófono y me preguntan, no interrúmpame cuando quieran. Bueno, partamos por esto. Yo voy a partir con una presentación que es un poco distinta, un poco fuera del tema, pero que es una invitación que les quiero hacer a ustedes para poner en perspectiva un poquito estos temas o en general lo que está pasando. Dice, ¿sabías que a veces el tamaño sí importa? No sé si ustedes han escuchado alguna vez un dicho que dice como yo soy uno en un millón. Así como yo soy único, pero soy uno en un millón. Bueno, si tú dices, si tú eres uno en un millón, entonces en China hay más o menos 1.400 personas iguales a ti. El 25% de la población de China con el CI más alto, con el coeficiente intelectual más alto, es más que toda la población de Estados Unidos. ¿En qué se traduce eso? Que finalmente ellos tienen más niños sobresalientes que el total de niños que hay en Estados Unidos. Pronto China va a ser el país con más gente que habla inglés. A mí me tocó, previo a la pandemia, ir 7 años seguidos a China y ver cómo esto es realidad. Cómo ellos, la gente de 25, 30 años no hablan nada de chino. Nada. Y cómo hoy día los niños están hablando todos chino. No importa el colegio que salgan. Perdón, todos chinos, sí. Claramente todos hablan chino. No, todos hablan inglés. Están empezando a hablar en inglés. Y ese cambio va a ser tremendo, tremendo, porque el mundo se mueve en inglés, la economía se mueve en inglés. La Unión Europea, países que, ¿no es cierto?, la Comunidad Económica Europea, que se juntan en Alemania a reuniones de los bancos centrales, donde no hay ningún país que hable inglés. Las reuniones son todas en inglés. Entonces, es súper importante este tema. Si tomamos cada uno de los trabajos que hay en Estados Unidos, los mandamos a China, China todavía tendría desempleo. Durante el transcurso de esta presentación, de esta primera parte de la presentación, que dura como 2 minutos y medio, un bebé va a nacer en Chile, 16 en Estados Unidos, 63 en China y 92 en India.
El Ministerio del Trabajo de Estados Unidos estima que los estudiantes de hoy habrán tenido entre 10 y 14 trabajos. 10 y 14 trabajos. Si tú le preguntas hoy día a alguien en Chile que tenga 40 años, no ha tenido ni un tercio de eso seguramente. Quizás las generaciones más jóvenes sí, pero a la edad de 38. Eso es un tremendo cambio generacional. Hoy, 1 de cada 4 empleados ha trabajado en su actual empleo por menos de un año. Más del 50% ha trabajado en su actual empleo por menos de 5 años. El top 20 de empleos que se demandarán en el 2025 no existía en el 2015. Así de rápido avanza el mundo. Una consultora inglesa dice que para el 2030, entre el 2025 y 2030 van a haber este tipo de trabajos. De hecho, algunos ya están. El primero, el Body Part Maker, hoy día existe. Hoy día vemos que hay gente que a través de la, y no es cierto, de la impresión 3D hace partes del cuerpo, prótesis, manos, nanomédico, granjero vertical, policía del clima. Eso hace poquito yo supe de un lago en el sur, un lago de estos que están más escondidos, donde se está empezando a poblar. Los vecinos contrataron a uno de los vecinos que vive ahí para que cuide el lago de alguna manera. Y le pagan, como que pagan un gasto común, por decirlo así. Finalmente lo que está haciendo es ser una especie de policía del clima. Entonces, estas cosas se están empezando a dar y estas cosas no existían hace muy poco. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la universidad? Estamos preparando estudiantes para trabajos que aún no existen, para usar tecnología que aún no se ha inventado y para resolver problemas que aún no sabemos que son problemas. ¿Ustedes saben cuántas, a ver si alguno de ustedes sabe cuántas consultas se le hacen a Google al día? ¿Alguien tiene un hint de cuánto será? ¿Cuántas preguntas serán al día o al año? Es un número un poco más grande, ¿no? O por segundo, si quieren. ¿Alguien? ¿Se le ocurre? ¿Nadie? ¿Más de un Bueno, billón? hay más de 2,29 billones de búsquedas todos los meses, 6.476 millones al día. O sea, casi 75.000 consultas por segundo. Preguntas como ¿qué? Bueno, algunos datos aquí solamente. ¿Cuál es la población mundial? Casi 8.000 millones. Nacimientos de este año, 5.300.000. ¿Cuántos nacieron hoy día? 351.000. ¿Cuántas muertes en el año? 2.200.000. ¿Cuántas personas han muerto hoy? 147.000. ¿En cuánto creció la población? Hoy día, 204.000. Temas como estos que no quiere correr, esto ahí sí. Libros publicados este año, por ejemplo. ¿Cuántos diarios hoy día están en circulación? Casi 190 y un poquito más de 191 millones. Televisores vendidos hoy día en el mundo. Teléfonos celulares vendidos hoy en el mundo, más de 4 millones. ¿Cuánto se destinan videojuegos? 85 millones de dólares. Y usuarios de Internet en el mundo, más de la mitad de la población mundial. En términos de alimentos, personas desnutridas, 823 millones, con sobrepeso, 1.653 millones. Personas obesas en el mundo, 695 millones. ¿Cuánta gente murió de hambre hoy día? Hay más de 12.000 personas. Dinero gastado en enfermedades relacionadas a la obesidad, 208 millones, harto más que juego. Dinero gastado en programas de pérdida de peso en Estados Unidos, 75 millones de dólares. Fíjense en la energía mundialmente, ¿cuántos megawatts? 154 millones de megawatts de fuentes no renovables, 125.000 de fuentes renovables, como la eólica, la fotovoltaica, 29 millones solamente. Energía solar chocando a la Tierra hoy día, ese número que está ahí, no tengo idea cómo leerlo, pero ese número, que es mucho. Petróleo bombeado hoy, 37 millones. ¿Cuánto queda de petróleo? Mucho petróleo todavía. ¿Cuánto falta para que se acabe el petróleo? 17.000 días. Tenemos esperanza todavía. ¿A quién le preguntábamos todo esto antes? ¿O es que ahora preguntamos más cosas? ¿A quién se le preguntaba? Antiguamente. Cuando ustedes eran muy chicos, ¿dónde consultaban?
Ustedes no son tan chicos, ese es el tema, pero libros. Y antes que eso, se le preguntaba a las enciclopedias. Sus abuelos, sus papás le preguntaban a la enciclopedia. En algún minuto salió la Encarta, después cuando empezaron a llegar los computadores y ese tipo de cosas, pero esta era la enciclopedia más top que había. Y ahí uno preguntaba estas cosas. La enciclopedia británica, carísima, 400 años de historia, que quebró hace no mucho tiempo. Desapareció. La quebró Wikipedia. ¿Qué significa todo esto? Que el mundo está cambiando. Y esta es una invitación. Se suben o no a este carro. Y de alguna manera lo que ustedes están haciendo es subirse más rápido que otros. Que ustedes están interesados, la mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, en enseñanza media. Todavía queda para que tomen esta decisión, no queda mucho, pero algunos están en tercero, todavía les queda algo. Pero es súper bueno lo que están haciendo. Venir a este tipo de charlas los va a ayudar muchísimo, creo yo, a definir lo que quieren para el futuro. Con eso quería partir. Y nacieron hartos bebés mientras tanto. Ok. Les quiero hablar y quiero partir esta charla hablando de esto, del Banco Central. Hoy día seguramente ustedes han escuchado mucho hablar del Banco Central, las discusiones respecto a la Constitución, están hablando de la autonomía del Banco Central, del mandato del Banco Central, etc. Porque es una institución súper importante desde el punto de vista económico. Ha sido súper relevante, vamos a ver por qué, pero quiero que entiendan eso primero para después hablarles de lo que está pasando en la economía y cómo este Banco Central nos puede ayudar a salir adelante. El Banco Central de Chile fue creado en 1925, ¿ya? Y desde el año 89, a través de una ley orgánica constitucional, se le otorga la autonomía, es decir, deja de depender del presidente de la República de turno. Es decir, toma decisiones propias, tiene patrimonio propio, maneja sus lucas solito, y ya no depende, ya no tiene el jefe que es el presidente de la República que le podía decir lo que tenía que hacer. Ahora no, ahora le responde al Congreso de alguna manera. Entonces, eso fue súper importante, ¿ya? Porque finalmente el Banco Central lo que hace es ser el banco de bancos. Es decir, el Banco Central le presta plata a otros bancos. Y es el que tiene la capacidad de imprimir billetes y acuñar monedas. Y eso, cuando no es autónomo, es bastante peligroso, porque el presidente de turno, o la presidenta de turno, podría eventualmente necesitar plata por cualquier cosa, por la pandemia, por un terremoto, que nos pasan un millón de cosas a nosotros, y hay un montón de necesidades además, y que eventualmente podría decir, bueno, imprimamos plata. Y es fácil. Imagínense lo que significa eso. El Banco Central llama a una licitación, dice, necesito que alguien me haga billetes. ¿Cuántos? Millones, miles de millones de pesos. Y dice, ¿cuánto vale eso? No sé si ustedes saben cuánto vale un billete. ¿Quién sabe? ¿Cuánto vale un billete? Denme un segundo. Déjenme ver si tengo uno. Sí, justo tengo uno. ¿Cuánto vale este billete? ¿No se ve bien? Ahí se ve. ¿Cuánto vale este billete? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea cuánto vale este billete? ¿Verde? No cuánto compra, porque compra 1000. Pero ¿cuánto vale hacer este billete? Este es un billete bastante moderno y seguro, con hartos temas de seguridad. Este billete vale 120 pesos. Eso vale hacer este billete. Más o menos. 120 pesos. Entonces yo mando a hacer miles de estos, me cobran 120 pesos por cada uno. Entonces cuando me pasan todos estos billetes, miles de millones, y le digo, ¿cuánto vale tanto? Y pesco parte de esos billetes que me dieron y se los doy de vuelta, le digo, toma, aquí está, te lo pago. Y tengo muchos billetes. Y finalmente puedo terminar generando una serie de problemas en la economía poniendo mucha plata en ella. Ya vamos a explicar cómo pasa eso. Bueno, en esta ley se definen cuántos lo componen, un montón de cosas. Hoy día trabajan alrededor de 730 personas, un tercio de ellas son mujeres, y tienen 5 consejeros, que son los que deciden
lo que pasa con la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Finalmente, ustedes me imagino que deben más o menos saber, la tasa de interés es el precio del dinero, es decir, si yo le pido prestado, entonces me van a cobrar una tasa de interés. Y ellos definen la tasa de interés que le cobran a otros bancos. Y por ende, como los otros bancos reciben la plata y después la plata esa la prestan, de alguna manera nos llega a nosotros las personas, las empresas, etc. Y esto está compuesto por 5 miembros, esos son los actuales miembros, el que está sentado justo en la mitad, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y, eh, y hay una mujer también en el banco en este minuto que es Rosana Acosta. Ejercen por 10 años, cosa súper importante también porque tienen una mirada de largo plazo. No son como los gobiernos, ustedes se van a dar cuenta que los gobiernos le importa lo que pasa mucho, le importa mucho lo que pasa en los 4 años de su gobierno. Y tratan de cortar cintas el último año, porque eso genera votos. Ellos no, ellos tienen una visión de largo plazo. Si uno de ellos entra junto con un gobierno, van a haber 2 gobiernos y medio en su periodo. Por lo tanto, no tienen esa visión corta, tienen una visión de largo plazo. Y eso es súper importante, porque las decisiones que toman ahí tienen esa perspectiva. ¿Cuál es el mandato que tiene el Banco Central nuestro? Velar por la estabilidad de la moneda. El tema de la inflación. La inflación es cuando los precios empiezan a subir. ¿Ya? Un alza constante en el nivel de precio. Eso es lo que llamamos inflación. Y nosotros queremos que haya inflación, pero moderada y baja. ¿Ya? Moderada en términos de el alza tiene que ser moderada y tiene que ser estable, es decir, no, la idea es que no que suba, que baje y que en promedio sea un número. De hecho, el Banco Central trabaja con metas de inflación. Lo que quiere el Banco Central es que en los próximos 18 a 24 meses haya un 3% de inflación. ¿Qué significa eso? Que en promedio los precios suban un 3%. Y eso es bastante poco. Uno ni lo percibe. O sea, uno no se da ni cuenta que los precios van subiendo. Algunas cosas sí, porque unas suben, otras bajan y finalmente en promedio queremos que pase eso. Y eso nos permite tomar mejores decisiones. Nos permite poder endeudarnos, nos permite poder tomar este billete, guardarlo y ocuparlo 6 meses después y va a comprar más o menos lo mismo. Si ustedes cruzan la cordillera y se van a Argentina y toman un billete de ellos, lo guardan 6 meses y cuando vayan a comprar no van a poder comprar ni siquiera la mitad de lo que podrían comprar hoy día. Eso no pasa en Chile. Este billete más o menos va a comprar lo mismo 6 meses después. Entonces, es súper importante lo que ellos hacen, porque la inflación tiene ese problema, que a medida que suben los precios, este billete compra menos cosas, el billete de todos compra menos cosas. Entonces, por eso queremos que sea baja, una inflación baja. Por ejemplo, en los últimos 12 meses la inflación en Chile es de un 3,6%. Eso han subido en promedio los precios en los últimos 12 meses, que es bastante poco. ¿Ya? Si volvemos a Argentina, en los últimos 12 meses han subido más del 50% los precios. Y los sueldos no suben así, entonces ese es el gran problema. Bueno, ya les dije, la política monetaria, así se llama la política monetaria, trabaja con esta meta de inflación de 3% a 2 años plazo. Y la principal decisión que toma el Banco Central es fijar esta tasa de política monetaria, esta tasa de interés que le cobra a otros bancos. Ellos se reúnen 8 veces al año. ¿Ya? En Chile hemos tenido periodos grandes de inflación. ¿Ya? Si se dan cuenta, entre 1945 y 1970 tuvimos periodos de inflación acá sobre el 80%. En la inflación entre 1971 y 1979 tuvimos casi 800% de inflación. Cuando uno ve eso, uno no se lo imagina qué significa eso. Tener 800% de inflación, no, como que no cabe en la cabeza. Ninguno de ustedes claramente podría ni imaginárselo porque han vivido toda su vida con inflaciones bajas, donde no se dan ni cuenta. Pero 800% es que las cosas valen, no sé, algo costaba 1.000, a fin de año cuesta 9.000. Entonces, de un auto que valía 10 millones, a fin de año cuesta 90 millones. Eso es raro. Entonces, no, eso no pasa hoy día. ¿Ya? Eso no quiere decir que no pueda volver a pasar. Puede volver. Miren Venezuela.
Eso pasa en Venezuela, cosas así pasan. Ahora, sin duda, desde el año 90, fíjense ahí, fíjense acá arriba, desde el año 90, que el Banco Central se hace autónomo, la inflación empieza a caer. Empieza a caer, a caer, a caer, y después nos empezamos a mover en este rectángulo celeste que se ve ahí, en inflaciones bajas. A veces un poco más altas, más bajas, pero que andan al día alrededor del 3%. Y eso es lo que quiere el Banco Central. Y ha sido súper exitoso en eso. Y eso permite que hoy día, por ejemplo, sus papás, sus conocidos, ustedes, si seguimos así, ustedes, cuando ya salgan al mercado laboral, puedan meterse en un crédito hipotecario, comprarse su departamento, su casa, y ponerlo a 30 años plazo, si ustedes quieren, con una tasa fija. Eso que para nosotros es súper normal, que lo vemos siempre, eso, si tú cruzas la cordillera, si tú cruzas el desierto en el norte hacia arriba, o en el barrio, a nivel latinoamericano, eso no es así. En Argentina no hay crédito. Nadie se puede comprar una casa de ese tipo. Hay un par de créditos que tú tienes que postular y hacen un sorteo. Y ese sorteo, si sales elegido, te dan un crédito, pero por un monto chiquitito. Entonces, no existe el crédito. No es como acá. Y eso es todo gracias al Banco Central. Eso es súper importante. Y ese cambio generó que todo lo que se produce en Chile, que es lo que llamamos el PIB, la producción y por lo tanto el empleo, creciera de esta manera. Antes de eso, fíjense la trayectoria del crecimiento. Crecíamos, pero poquito. Cuando cambian las políticas y el Banco Central también se hace autónomo, el crecimiento cambia de tendencia hacia arriba. De hecho, antes crecíamos desde 1913 hasta el año aquí más o menos 70, 80, crecíamos a una tasa del 0,7%. Después de eso, crecimos más del 4%. Entonces, algo pasó ahí claramente, y eso tiene que ver mucho con el Banco Central, con otras cosas también, pero mucho con lo que hace el Banco Central. Y eso mismo ha llevado a que la pobreza en Chile caiga de la manera que ustedes están mirando. Desde el año 90, donde teníamos pobreza por ingreso, el 70% de la población bajo la línea de la pobreza de ingresos, a niveles bajo el 10%. Y la pobreza extrema, que casi el 50% de la población en el año 90 estaba bajo la línea de la pobreza extrema. Gente que le alcanzaba solo para comer, solo para alimentarse. Hoy día eso es casi el 4%. Son tremendos cambios en poco tiempo. En poco tiempo. Pocos países pueden decir cosas como esta. Sin duda nos faltan algunas cosas. Cuando uno, en esa época, el tema, en los años 90, el tema era la pobreza. Y logramos lo que mostramos recién. Y hoy día el tema ya no es la pobreza, es la desigualdad. Y en eso nos falta. Ha venido mejorando. Miren el gráfico. Los niveles de desigualdad han ido bajando, pero todavía nos falta. Si nos comparamos con otros países, con los países desarrollados, por ejemplo, estamos lejos todavía. Y esos cambios hay que hacerlos, sin duda, pero no son fáciles de hacer, porque tenemos generaciones completas que tienen una desigualdad muy mala, básicamente porque algunos fueron por ejemplo, antiguamente, no tan antiguamente, sus abuelos o incluso sus papás podrían eventualmente estar en una generación donde muy pocos, por ejemplo, iban a la universidad. Y eso hace y hoy día eso no es así. Hoy día muchos van a la universidad. Hasta hace poco habían 7 de cada 10 que entraban a la universidad, era primera generación de la familia que iba a la universidad. Hoy día ya van 5. Y eso va a ser un tremendo cambio. Cuando esas personas vayan saliendo, la distribución de esas generaciones es muchísimo mejor y va a ser muchísimo mejor. Pero todavía quedan muchos que tienen una muy mala distribución del ingreso, por lo tanto esto es difícil de bajarlo rápidamente. Ya lo habíamos dicho, lo que hace el Banco Central es mover la tasa de interés, lo que le cobra a otros bancos, para tratar de que eso llegue a nosotros y reactivar o frenar la economía. Si el Banco Central baja la tasa de interés, le cobra menos por cada préstamo que le hace a los bancos, entonces los bancos nos van a poder prestar más barato y nosotros vamos a poder pedir un crédito, consumir más, las empresas invertir más, etcétera, y por lo tanto la economía empieza a crecer. Si la economía empieza a crecer mucho, el Banco Central eventualmente puede subir la tasa y eso hace que los créditos sean un poco más caros, incentivo el ahorro y desincentivo que consuman o que inviertan.
y por lo tanto la economía puede empezar a frenarse, más que retroceder, a frenarse, a frenar el ritmo de crecimiento. Y eso es un poco lo que hace. Aquí un ejemplo de cómo la tasa de política monetaria o la tasa de interés opera, ¿ya? Por ejemplo, supongamos un shock, dice, externo que amenaza las perspectivas de crecimiento global y la confianza de los agentes locales, es decir, como lo que pasa con la pandemia. Entonces, el mejor dinamismo de la actividad, el menor dinamismo de la actividad, como nos tuvimos que encerrar, ¿no es cierto? Lo que empieza a pasar es que los precios no crecen porque las empresas que estaban produciendo ya no venden. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es empezar a bajar los precios. Y eso no es bueno, porque si empiezan a bajar los precios porque están vendiendo menos, bueno, si las empresas venden menos, empieza a haber más desempleo, la gente tiene menos ingresos, no tiene con qué comprar, etc. Por lo tanto, el Banco Central lo que hace es bajar la tasa de interés. De esa manera, es más barato endeudarse. Por lo tanto, la gente que puede pide un crédito, las empresas también. Eso hace que una vez que tomo los créditos, el consumo empieza a aumentar, la inversión empieza a aumentar, la gente empieza a tener más empleo y la actividad finalmente económica empieza a crecer y los precios vuelven a subir, porque la gente va a empezar a querer más bienes y más servicios. Esa es la forma. Estos cambios se deciden en esta reunión que hace el Banco Central, que se juntan, como decíamos, 8 veces al año, ¿ya? De hecho, hace poquito se juntaron este mes, a principio de mes, y decidieron que la tasa se mantenía. La tasa hoy día está muy baja, 0,5% anual, en la nada misma. ¿Ah? O sea, si yo pusiera, o sea, si a mí me prestara el Banco Central 100, yo a fin de año le tengo que devolver 100,1 pesos. Nada. ¿Ya? Es muy, muy baja. Eso quiere decir que si ustedes van a depositar 100, les van a dar 0,1. O sea, si van a depositar 100 millones, le van a dar 1 millón en un año. Eso es nada. ¿Ya? Ok, dicho eso, veamos qué pasa hoy día, la economía mundial hoy día con el tema del coronavirus. Lo primero, destacar el avance de la vacunación, ¿ya? Y la mejor adaptación de las personas y empresas ha favorecido el repunte de la actividad mundial mayor al esperado. O sea, si ustedes ven las noticias hace un año atrás, nosotros, o sea, mucha gente no creía que íbamos a tener más del 50% de la población vacunada hasta esta fecha, y llevamos 70%. Y tenemos Israel, hace poco conversaba con la embajadora de Israel y hace como un mes atrás, y ya hace un mes atrás en muchos lados no tenían que usar mascarilla, hemos visto videos ahora de los colegios, fue muy exitoso, ¿no? El programa de ellos, están todos vacunados con Pfizer, ¿sí? Quizás ahí hay alguna diferencia con nosotros. El Reino Unido y Chile, o sea, ¿quién iba a pensar que nosotros íbamos a estar metidos ahí? Nadie. Y vamos muy bien, hay que seguir en eso. Y además, si hoy día estamos pensando además que se va a ampliar a otras edades que antes no estaban en el programa. O sea, antes pensábamos tener el 70% de la población, pero con personas mayores de 18 años. Hoy día eso ya ha ido cambiando y se van a empezar a vacunar a más de lo esperado. Por lo tanto, debiéramos empezar a ver mejores efectos, no solo aquí, sino que en el mundo finalmente. Algunas economías ya recuperaron gran parte de lo perdido en la primera etapa de la pandemia y otras van más rezagadas. Aquí lo que mostramos es que el año 2019, acá, ¿no es cierto?, cómo estaban las economías. Y claramente lo que vemos es que y aquí estamos Estados Unidos, la eurozona, China y América Latina sin Chile, ¿ya? Y claramente vemos que el shock que provocó la pandemia fue muy grande, ¿ya? En China menos, ¿no? China tiene una capacidad, China fue antes, aquí lo podemos ver, ¿no es cierto? Parte en China, por lo tanto ellos reciben el golpe antes y se recuperan muy rápido. Los chinos hicieron son muy ordenados, son muy disciplinados, por lo tanto cuando se encerraron nadie salía y lograron controlar esto y ya están creciendo, ¿ya? Son de los pocos países que están creciendo. La verdad es que ningún otro está creciendo a niveles superiores a previo a la pandemia. Y fue muy duro el golpe para todos. Estados Unidos, los grandes, Estados Unidos un poquito menos, pero todos los demás mucho. Y América Latina muy fuerte también.
¿ya? Ahora, la reapertura de las economías, dice, ha impactado positivamente en las expectativas de los consumidores y empresas, incluyendo la de los sectores de servicios. Las expectativas son muy relevantes en economía. Y por lo tanto, cómo nosotros veamos el futuro, impacta hoy día los niveles de inversión, de consumo. Yo decido si, chuta, me compro un auto o no me lo compro. Chuta, y si no voy a tener pega, si no estoy seguro, mejor no lo hago. No amplío la casa, no invierto en una nueva línea de producción en la empresa, etcétera. Por lo tanto, las expectativas son muy relevantes. Y lo que vemos aquí, la confianza, la línea, si ustedes ven el gráfico a la izquierda, el tema de el 50% de lo que están abajo es pesimismo, lo que está sobre eso es optimismo. Entonces, lo que ha pasado es que la confianza en general se ha recuperado en la mayoría de los países. Aquí estamos en China, Eurozona y Estados Unidos, estamos viendo el mundo. Eso es lo que tiene que ver con manufactura, ¿ya? Y el tema de los servicios, si se dan cuenta, no es tan parecido. O sea, hay en algunos lugares, como en la eurozona, que todavía está abajo por los distintos brotes que han habido, tuvo una recuperación importante, pero Europa ha tenido rebrotes importantes y por lo tanto el pesimismo volvió y ahora se está recuperando nuevamente. Estados Unidos le ha ido bastante bien, de hecho hoy día en distintos lugares de Estados Unidos, la gran mayoría ya no están empezando a usar mascarilla, entonces eso recupera inmediatamente la confianza. En China pasó antes. En ese contexto, entonces, la incertidumbre global ha disminuido y ha aumentado el apetito por riesgo en los mercados financieros internacionales. Aquí lo que vemos en la izquierda es cómo se han comportado las bolsas. Y las bolsas en Estados Unidos y en Europa al alza. Eso significa que hay mayor confianza. Sin embargo, en América Latina todavía las bolsas no despegan. Y no despegan porque todavía tenemos problemas con el coronavirus, especialmente nuestros vecinos, digamos, nuestros vecinos del barrio. El resto de los países de América Latina, nosotros también, tampoco estamos tan bien que digamos, pero por lo menos la esperanza está en el proceso de vacunación más adelantado que todos los demás. Entonces, eso no se ha recuperado porque todavía hay mucha incertidumbre de cómo se va a desarrollar lo que queda de la pandemia. El de la derecha, un índice de incertidumbre mundial, y si se dan cuenta, el pasadito del 2020, acá arriba, se llegó a un tope altísimo, altísimo, y si miramos hacia atrás los años, más que nunca. Aquí hubo otras crisis entre medio y nunca se llegó a esos niveles de incertidumbre. Pero sin embargo ha bajado muchísimo y ya estamos a niveles promedio históricos, más o menos a esa altura. Asimismo, dice, los precios de las materias primas han subido transversalmente. Aquí están los precios de las materias primas como el petróleo, el cobre y algunas otras materias primas. Y si se dan cuenta, el petróleo tuvo una baja importante y ha vuelto a subir a los niveles normales, ¿ya? Por eso subió un poco la benzina, pero también estuvo muy bajo. Pero todos han subido, ¿ya? Porque a medida que se van recuperando las economías, la demanda por todas estas cosas empieza a aumentar. El caso del cobre es porque China ha puesto mucha plata en lo que es construcción y eso demanda mucho cobre. Pero el resto de las economías que necesitan petróleo es el mundo entero, finalmente. Entonces, eso ha hecho subir el precio de las materias primas. El impulso externo dice que se prevé para la economía local es significativo, incluso algo superior a lo esperado en marzo, principalmente por el alza del precio del cobre. Aquí, básicamente, a nivel mundial, las proyecciones es que el mundo va a seguir creciendo a medida que esto vaya pasando. Y en el caso nuestro, el cobre es muy importante, ¿ya? Porque tenemos una empresa del Estado que le aporta muchos recursos al Estado. Y además, las otras empresas que aportan a través de la vía de el royalty y a través de la vía de impuestos también están ganando mucha plata porque el precio del cobre está como nunca. 4,3 dólares la libra, fíjense lo que pasaba en el 2016. A ese precio y hoy día a este precio. Entonces, esa es una tremenda diferencia por cada libra de cobre que se vende. Cuando el precio estaba acá abajo, el aporte de Codelco al Estado fue de 0 pesos. 0. Y acá son muchos millones de dólares, que hoy día los necesitamos más que nunca. ¿Qué pasa en Chile?
En Chile la actividad sorprendió positivamente en el primer trimestre, el cuatrimestre de este año, reflejando un fuerte impulso macroeconómico y la mejor adaptación a las restricciones sanitarias. Fíjense en el gráfico de la izquierda, la línea roja es lo que se llama el IMASEC, que es un índice mensual de actividad económica, es decir, trata de ver cómo está, si la economía está creciendo o no está creciendo, qué le está pasando. La línea azul son las fases, en qué fase del plan paso a paso está en promedio la población. Y la verde es cómo está creciendo o decreciendo la economía, pero sacando la minería, ¿ya? Porque la minería tiene un peso muy importante. Se comportó más o menos igual la minería y la no minería, si se dan cuenta, mientras uno subía, bajaba, se comportaba bastante parecido. Y sin embargo, fíjense que la mayor caída fue cuando estábamos aquí, más o menos por aquí, ¿no es cierto? Donde el promedio de la población estaba entre fase 2 y fase 3. Y ahora, en los últimos meses, abril, la mayoría de la población estaba en fase 1. Y sin embargo, la economía, o aquí empezamos a bajar incluso de fase, pero la economía seguía creciendo. Y eso es porque la capacidad de adaptación que hemos tenido ha sido enorme desde el punto de vista de los hogares, desde el punto de vista de las empresas también. Las empresas han tenido que adecuarse. Todos hemos visto cómo las empresas, ¿no es cierto?, se han adecuado en términos especialmente lo que es el e-commerce, el delivery, etcétera. Por lo tanto, han podido adecuarse al teletrabajo también. Y eso ha hecho que, aun cuando las restricciones son mayores desde el punto de vista de la movilidad, la economía sigue creciendo. Sin duda que mantenernos mientras más comunas hayan en cuarentena, ese crecimiento ya es un poco menor, ¿cierto? Que es lo que pasa ahí. Fíjense en el cuadrito de la derecha. En abril del 2020, por ejemplo, el 15,4% de la población estaba en cuarentena. Y la caída de la movilidad fue del 50,6% según Google. Y el IMASEC, o sea, el crecimiento de la economía, o sea, aquí en este caso, decreció un 14,1% de enero a abril. Cayó un 14% de la economía respecto al año anterior. En abril del 2021, ahora, el 87% de la población estaba en cuarentena. La movilidad solo había bajado un 38% y la economía cayó solo un 3%. Y eso habla de la capacidad de adaptación que ha tenido la economía. Y hemos podido, a pesar de que tenemos muchísimas más personas en cuarentena, con más movilidad que antes, pero también casi el 40% menos de movilidad, la economía solo cayó un 3%. El repunte de la economía se ha dado con distinta intensidad entre sectores y tamaños de empresas. Aquí está lo que ha pasado con la economía en distintos sectores. Y si se dan cuenta, no es igual para todos. Hay sectores que han sido más golpeados, que no han podido salir todavía, otros que ya salieron. Y la línea verde que ustedes ven, que es el que más ha salido, es el comercio. El comercio es el que más fácil se adaptó a las condiciones que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, otros sectores como por ejemplo los servicios personales, que es la línea más clarita, todavía no se puede. Estamos hablando de servicios personales, estamos hablando de peluquería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con personas, los servicios son, uno no puede separarlo de la persona. Por lo tanto, las mayores restricciones, la menor movilidad ha hecho que eso todavía no se recupere. La construcción tampoco ha vuelto a los niveles anteriores, pero ha ido creciendo. Casi la mayoría de los sectores ha ido creciendo, unos más que otros. La minería fue bastante poco golpeada en general. Si se dan cuenta, la minería se mantiene más o menos a los mismos niveles de antes, hoy día un poquito más arriba. El gráfico de la derecha es el porcentaje de empresas que tienen cerradas todas sus operaciones, ¿ya? Durante mayo, por el tema de las cuarentenas. Solo un 16% de las pequeñas empresas y dentro de las medianas y grandes, el 2% ha tenido que parar su operación. Son bastante poco, si uno lo piensa bien. El fuerte impulso del consumo privado ha liderado la recuperación, en especial el de los bienes durables. El que ha llevado la economía hacia arriba, y lo vimos en el comercio, es el consumo de las personas.
¿ya? Y especialmente en los bienes que son de largo uso. ¿De qué estamos hablando? Tecnología, ropa, autos, básicamente eso. No de bienes no durables. No durable, la mayoría de las cosas que comemos, por ejemplo, alimentos, eso no dura, ¿no? Se consume una vez y listo. Esos son los durables y no durables. Y se dan cuenta, el mayor crecimiento está en los durables, ¿ya? Y por supuesto que cayó el consumo de servicios. Todos no sé, hoteles, el turismo, todas esas cosas, finalmente los conciertos, etcétera, todas esas cosas caen fuertemente. Los retiros, los ahorros provisionales y las masivas transferencias fiscales han sido y serán un factor importante detrás del dinamismo del consumo privado. Aquí hay un cuadro para que ustedes se den cuenta de cómo han ido evolucionando las transferencias o los recursos que ha entregado el Estado, y no solo el Estado, sino que también tiene que ver con los retiros. Por ejemplo, en el segundo trimestre del 2020, ¿ya? Que está acá, fue un trimestre muy complejo para toda la familia. Perdieron empleo, poca ayuda, casi nada de ayuda. Recuerden, repartieron unas cajas, eso fue todo, ¿no es cierto? Luego esto se empieza a aumentar el aporte. Ahí tenemos distintas cosas. El verde es el bono COVID, el azul es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, el celeste es bono de clase media, y después están el uso de seguros de cesantía, que es muy pequeño, y después empiezan los colores, ¿no es cierto? El primer y segundo retiro, el tercer retiro, ¿ya? Y en el trimestre acá, el tercer trimestre del 2020, tenemos un fuerte impacto de los retiros, y ya empieza una focalización, una entrega por parte del Estado del IFE, con una focalización en los que menos tienen, los más golpeados, ¿cierto? Muy focalizados en los que menos tienen. Sin embargo, este año, ya el 2021, eso se ha ido aumentando significativamente, con el bono de clase media, con el IFE, pero con una cobertura mucho más grande. Ya no solamente focalizado, sino que mucho más transversal, mucho más, a mucha más cantidad de población. Por lo tanto, el Estado lo que ha hecho ahora es ir balanceando ya los retiros iniciales con sus apoyos. Y eso ha aumentado también el consumo de forma más pareja. Antes el consumo estaba más focalizado, el aumento del consumo estuvo más focalizado en los que menos tenían y en los más ricos también. Los que menos tenían de parte por el IFE, pero si se dan cuenta era poquito. ¿Quiénes pueden sacar plata de la AFP? Entre comillas, los que más tienen. Por lo tanto, el consumo era de ellos al principio, fines del año pasado. Ahora eso cambió. Entonces, el Estado ha entregado mucho más recursos, por lo tanto, y le entrega recursos a los que menos tienen, no a los que más tienen, y por lo tanto se balanceó mucho más y el consumo ha crecido en forma más pareja en términos de los niveles socioeconómicos. Eso ha pasado. La inversión tuvo un leve crecimiento anual en el primer trimestre, determinado por la recuperación del componente maquinaria y equipo. La inversión es lo que hacen las empresas. Las empresas invierten para estas cuentas, no las personas. Y lo que vemos es que hubo una fuerte caída de la inversión por toda la incertidumbre, por todas las restricciones, ¿no es cierto? Y esta mayor inversión, o la inversión en general, se puede hacer en dos cosas. En construcción, en crear no sé, un hospital, un puente, una bodega, oficinas, etc. Y también en maquinarias y equipos. Y lo que ha seguido cayendo es la construcción, y lo que ha aumentado y que ha llevado a que crezca la inversión es la maquinaria y equipo. Es decir, la gente está comprando más camiones, algunas, no sé, maquinarias para distintas cosas, eh, computadores, etc. Eso es lo que ha aumentado. El problema de eso es que lo que necesitamos que aumente más es lo otro, es la construcción, la que genera empleo, la que genera que la gente empiece a recibir ingresos, etc. En cuanto al crédito a las empresas, el Estado también las ha ayudado. Hay unos créditos que se llaman FOGAPE, y le ha entregado muchos recursos, si se dan cuenta aquí, especialmente a la mediana y pequeña empresa, mucho menos a las
a las micro y pequeñas empresas, y mucho menos a las medianas y menos también a las grandes, que también a veces lo requieren. Y además el Banco Central, y esto, el gráfico que está a la derecha, no lo voy a explicar porque no estoy mucho, se lo voy a explicar en general, es un crédito que se les entregó, o sea, perdón, lo que hizo el Banco Central es poder cambiarle unos créditos a las empresas, es decir, les entregaba, les compraba alguna deuda y después se las volvía a vender, pero en cuotas. Es una forma de tratar de darle un poquito más de liquidez a las empresas. Porque las empresas, y esto es súper importante, ustedes que a lo mejor quieren estudiar ingeniería comercial y a lo mejor tienen este bichito del emprendimiento, todas las empresas quiebran porque no tienen plata para pagar sus deudas de corto plazo. No por otra cosa. Tú puedes tener lo que le pasa a LAN. A lo mejor ustedes han visto lo que le pasa a LAN. LAN está en una situación, hoy día está tratando de reorganizarse desde el punto de vista financiero en Estados Unidos. Y uno dice, pero LAN, una tremenda empresa, tiene lleno de aviones nuevos que podría vender y a lo mejor tener lucas para pagar. El problema es que no es fácil vender un avión. ¿A quién se lo vendo? Si están todos más o menos igual. ¿Quién me va a comprar un avión? Por lo tanto, el problema que tiene es que no tiene para pagar los sueldos. Bien. No tiene para pagar la cuota del avión, de los aviones que compró. Y por esa razón pueden quebrar las empresas. Pueden ser súper solventes, pueden tener un terreno gigante, pueden tener aviones, pero si no tienen para pagar los sueldos, si no tienen para pagar eso, la empresa puede quebrar. Es una empresa solvente, pero que no es líquida, quiebra. Entonces, eso es lo que hay que evitar y el Banco Central ha hecho cosas para que eso, para que las empresas no quiebren. No todas, por supuesto, hay unas que ya no son inviables. ¿No? El mayor gasto interno llevó a un alza a las importaciones y una caída en el superávit de la cuenta corriente. ¿Qué significa esto? Que han aumentado en este año, han aumentado las exportaciones, pero también han aumentado las importaciones. ¿Ya? Y eso tiene, bueno, hemos traído cosas, ya habíamos dicho, de maquinarias y equipos, y también hemos exportado más, gracias al cobre también. ¿Ya? Dado el precio, también el valor de eso ha sido mucho mayor. ¿Qué pasa con el mercado laboral? Mercado laboral muy golpeado. ¿Ya? Estas son distintas formas de medirlo, pero el mercado laboral cayó muchísimo, especialmente en las mujeres. ¿Ya? Y especialmente en las mujeres, y eso tiene que ver con que las mujeres en Chile, la última encuesta dice que más o menos casi el 70% es la encargada del cuidado de los niños. O sea, el hombre se preocupa, solo el 30% de los hombres se preocupan del cuidado de los niños. Y por lo tanto, como no hay colegios, como no hay guarderías, como estaban cerradas, y algunos sí, la mayoría sigue cerrado, entonces, ¿quién se queda con ellos? Y la mujer entonces se ha quedado en la casa, la gran mayoría de ellas. Y por lo tanto, no buscan empleo tampoco. No buscan empleo, está difícil, y porque además, ¿quién cuida a los niños? ¿No? ¿Y a quién traigo? También es peligroso. Entonces, desde esa perspectiva, ha sido muy golpeada las mujeres. ¿Ya? Se ha recuperado, hemos recuperado, se perdieron casi 1.800.000 empleos, se han recuperado alrededor de la mitad. Todavía falta, sin duda que todavía falta para eso. Esto es lo que les decía yo. Es muy fuerte. Fíjense el golpe que significa en el empleo para las mujeres, cómo es la caída muy grande en el empleo, más en las mujeres que en los hombres. ¿Ya? Voy a pasar un poco más rápido porque me queda poco tiempo. Dice, pese al mayor dinamismo de la economía y la ampliación de los estímulos fiscales, las expectativas de los hogares siguen en terreno pesimista y la incertidumbre elevada. Es decir, hoy día todavía en Chile tenemos un gran nivel de incertidumbre y eso no es bueno para la economía. Eso que un poco desacoplado a lo que pasa en el mundo que vimos delante, y eso tiene que ver con cosas más internas. Seguramente todo este proceso constituyente, donde pueden cambiar muchas cosas, genera mucho más incertidumbre. Los mercados, bueno,
ya vimos, eso mismo lleva a que las bolsas también actúen de forma desacoplada a lo que está pasando en el mundo. O sea, hay factores internos bien importantes que hay que resolver. Respecto a la inflación, muy importante, porque ya dijimos, la inflación, al elevarse los precios, la gente pierde poder adquisitivo. La plata compra menos. Y eso es muy fuerte porque mayores niveles de inflación le pegan mucho más a la gente que menos tiene. Porque esa gente se gasta toda su plata. Por lo tanto, si las cosas suben, ellos pagan toda esa mayor inflación. La gente que más tiene puede ahorrar. Tiene distintos instrumentos que eventualmente no pagan inflación. Y de hecho pueden recibir a cambio ciertos intereses que finalmente, de alguna manera, le devuelven cierta pérdida de poder adquisitivo. La gente que menos tiene no puede hacer eso. Y por lo tanto, ese es el gran problema de generar inflación. La inflación es muy alta, que los que más sufren son los que menos tienen. Y eso hemos ido viendo. Ahora hemos ido viendo esto básicamente porque el mayor gasto ha llevado a esto. Cuando vemos los retiros, vemos las platas que están dando vuelta, la gente se ha lanzado a comprar muchas cosas. Hay gente que necesitaba comer y ha comprado eso, pero hay un montón de gente que ha comprado otras cosas y lo demuestran los datos que les mostré delante. Y por lo tanto, la capacidad productiva no es capaz de ir al mismo ritmo de la demanda. Y como la gente quiere comprar mucho más de lo que hay, los precios suben. Ahora, esto se está viendo como una cosa más, y el Banco Central por eso no lo está mirando, pero no se asusta porque, bueno, una vez que se gasta esa plata ya no hay más plata después. Entonces, esto va a volver a la trayectoria que el Banco Central quiere, ¿ya? La evolución de esta inflación se enmarca en un contexto de mayores presiones de costos. También los costos a nivel internacional han subido muchísimo en los transportes, olvídense, traer cosas de China o donde sea, se han triplicado los precios, ¿ya? Se han triplicado los precios. Y eso hace que todo suba, absolutamente todo. Las materias primas, todo ha subido. Hoy día hay pocos materiales de construcción, etc. ¿Ya? Y bueno, y eso también ha hecho subir los precios de las cosas en Chile, de todo, materiales, como les decía, materiales de construcción, el transporte, muchas cosas que se traen de afuera. Si ustedes piensan bien, mírense hoy día la ropa que tienen o dónde están sentados y miren alrededor y vean cuántas cosas son hechas no en Chile, son importadas. Un montón, partiendo por el computador que tienen al frente. ¿Cuáles son las perspectivas para este año? El Banco Central espera un crecimiento entre el 8,5 y 9,5%, que es mucho. ¿Y por qué espera ese tipo de crecimiento? Porque, porque se hace una comparación con respecto al año pasado. Y como el año pasado caímos mucho, entonces, dado que la base de comparación es muy baja, se ve un crecimiento grande. Pero para los años que vienen, ya mucho más chico, 3%, 2%. Y eso está por debajo de lo que nosotros podemos crecer. Y por eso es que ahí hay que hacer cosas. Y el Banco Central lo que espera, y aquí y estas son las proyecciones, si se dan cuenta, en septiembre, y voy a mostrar esto, en septiembre el Banco Central del año pasado, perdón, del 2019, el Banco Central creía que la economía iba a crecer de esta manera como está la línea verde. Ya en diciembre del año pasado creía que iba a ser la línea roja o naranja que está ahí, que iba a ser peor. Y ahora en junio está viendo que la recuperación va a ser mejor de lo esperado, pero muy por lejos de lo que pensaba que iba a pasar a fines del 2019, o el tercer trimestre del 2019. Por lo tanto, esto va a dejar heridas, nos va a costar volver. Retrocedimos varios años en términos de crecimiento. El consumo privado va a crecer, pero va a caer después, porque ya lo dije, esto es por una sola vez. La inversión también va a empezar a caer por las incertidumbres que se generan, y eso es muy, muy importante que la resolvamos. Muy importante va a ser qué es lo que va a hacer el gobierno en gastar plata. El gobierno ha estado gastando plata, yo creo que va a tener que en algún minuto bajar eso, porque no hay, o sea, o me gasto los ahorros y que se acaban, o me endeudo, pero esa deuda alguien tiene que pagarla. Por lo tanto, tiene un límite. Por lo tanto, no va a poder
inyectar y poner plata, porque la plata no sale de los árboles, entonces hay que generarla. ¿Quién la genera? Los privados. Solo esto es bien interesante, quiero mostrarlo antes de avanzar, y estoy ya terminando. Fíjense una comparación internacional, las transferencias entregadas en Chile, comparado con algunos países. Estos no son todos los países, pero son países importantes. Tenemos Estados Unidos y varios de la región, varios latinoamericanos. La cobertura promedio de todas las ayudas del gobierno, aquí no están los retiros de las AFP. El único que nos gana en términos como porcentaje de la población es Estados Unidos. Pero por lejos, nosotros estamos ahí segundo. Como porcentaje de lo que produce el país en dólares, ¿quién ha transferido más por beneficiario? Chile, por lejos. Mucho más que Brasil, mucho más que Estados Unidos. La duración del programa, Chile, el que más ha entregado plata. Estados Unidos ha entregado, por ejemplo, si se dan cuenta, Estados Unidos está bien abajo. Estados Unidos entregó, está bien, pero entregó una vez un cheque. Nosotros llevamos ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo queda? O sea, tenemos un IFE por varios meses más todavía. Y seguramente se va a alargar ahí. Entonces, han sido muchísimos comparado con otros países. La inflación, el Banco Central espera que la inflación converja al 3% de su meta. Siempre hace todo lo posible para que eso pase. Bueno, finalmente, la actividad local entonces muestra un desempeño a nivel de Chile mucho mejor de lo que se preveía. Las empresas han adaptado muchísimo mejor a las restricciones. Las condiciones externas también están un poquito más favorables. China nos ha ayudado muchísimo, ojalá siga haciéndolo, indirectamente, ¿no es cierto? Pese a las señales positivas de recuperación, la percepción económica general empeoró. Alta incertidumbre por sucesivos rebrotes, es lo que nos está pasando, nuevas cuarentenas y algunos sectores que todavía no repuntan. Se espera un aumento de los precios provocados por el mejor desempeño de la economía, un aumento de la demanda interna, que el Estado gaste más y estas presiones de costos, ¿ya? El costo de transporte que hablábamos. Y por lo tanto es importante y se debe mirar y ser precavidos con las presiones inflacionarias por todos los daños que le provocan a los hogares más afectados. Lo que decíamos delante, la inflación es bien dañina, por lo tanto hay que estar mirándola. Las tasas de interés del Banco Central seguramente van a seguir siendo bajas, a pesar de que van a ir subiendo de a poco, pero van a seguir siendo bajas. La incertidumbre es la que está generando de todo lo que puede pasar, en que estas también puedan ir subiendo, porque se vuelve más riesgoso finalmente prestar plata. Y esta crisis ya tiene 19 meses, va a dejar muchos desafíos, ¿no es cierto?, claramente en la economía, y es muy importante generar una trayectoria positiva para las finanzas públicas, porque, insisto, si aquí podríamos gastarnos mucha plata, podemos endeudarnos, igual que una familia, nos puede endeudar, el problema es que alguien tiene que pagar eso después. Por lo tanto, eso significa menos consumo futuro. Y menos consumo futuro aquí no significa el otro año, no. Pueden ser que ustedes, los que nos están escuchando, ¿no es cierto?, tengan que cuando trabajen, pagar todo lo que hicimos nosotros acá. Y muchos de los que estamos acá, a lo mejor no vamos a estar allá. Entonces, eso es lo que se llama tener una mirada transgeneracional. Es imperioso, el tema de disminuir la incertidumbre económica. Eso es muy importante. Las personas y las empresas se mueven por certeza. Yo tengo que tener certezas económicas para poder invertir, para poder prestar plata, para comprarme una casa. Sin eso, la verdad es que las decisiones son todas de corto plazo. Por lo tanto, con eso, mercados que podrían no funcionar, como la construcción, que generan muchísimo empleo, por ejemplo, se pueden ir al suelo y eso es peor para todos al final. Alguien tiene que hacerse cargo de las personas que no están trabajando, que están sin empleo, y que somos todos nosotros, finalmente. Eso. Me apuré. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Vamos a aprovechar, chicos, si es que alguien se tiene que retirar, entendemos que nos pasamos de la hora, pero aprovechemos unos minutos, hagan las preguntas que quieran. Ahí Matías está poniendo aplausos virtuales. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Adelante, por favor. Preguntas o comentarios por el chat, por el micrófono. Si Sí, lo que quieran. Fantástico. Si es por el chat, le leemos las preguntas, así que ideal. Permiso de prender la luz porque se nos hizo de noche en medio de la charla. Sí.
Ahí ya te vemos, José, de vuelta. Sí. Chicos, ¿qué les pareció? Pregunten Díganos nomás, algo. ¿ah? Lo que quieran. Maravilloso tema, me encantó, dice Francisco Roa. Qué bueno. ¿Alguien más? Es que es muy relevante el tema. Sí. Esto nos pega a todos. No es de unos pocos, esto es de todos. Fernanda Muñoz, la charla estuvo muy buena e interesante cómo funciona la economía. Qué bueno que les guste, chicos. Quizá, Carlos, podrías aprovechar de comentarles brevemente que dentro de la carrera los alumnos tienen ramos de economía desde el primer semestre. Así es, tienen microeconomía, macroeconomía. Lo que ustedes vieron ahora es macroeconomía, pero todo parte en la micro. La micro es lo más pequeño, en el consumo individual de una familia, de una persona, de una empresa, hasta después agregarlo a esto, donde ya no vemos una empresa, sino que vemos todas las empresas de Chile, del mundo, de la región, etcétera. Y efectivamente de los últimos ramos ya son mucho más aplicados, mucho más de esto que estamos viendo. Nosotros tenemos un ramo al cual yo soy la cara visible, pero que van muchos personas. De hecho, por ejemplo, tuvimos un debate recién la semana antepasada, donde estaba Klaus Schmidt-Hebel, que trabajó fue economista jefe de la OECD, donde estaba Vittorio Corvo, que fue presidente del Banco Central, donde estaba Eduardo Aninat, los tres. Eduardo Aninat fue ministro de Hacienda en gobiernos pasados, y de hecho, el ministro Aninat le tocó negociar la deuda externa de Chile. Cosas como eso ustedes pueden ver acá y que son súper interesantes, de gente que estuvo metida en las decisiones ahí mismo, digamos. Ya no con esta mirada de verlas desde acá, sino que quién decidió ciertas cosas de las cuales hoy día hablamos, digamos, o que tienen trascendencia hasta el día de hoy. Entonces, ese tipo de cosas lo pueden ver por el área, por la línea de economía, que es la mejor de todas, ¿eh? Y que hoy día tenemos además la opción de hacer mención en economía. Sí, pues, sí, efectivamente. Se nos Eso estaba quiere decir que cuando yo... ustedes, si es, Mm, disculpa, Carlos, sí. si es que ustedes escogen más ramos de los que están incluidos como de forma orgánica en la malla, ustedes pueden escoger ramos extra de economía y salir con una mención, agregándola a su título de ingeniero comercial. Sí, no, y eso es lo que finalmente la gracia de esta carrera, creo yo, es esa, es que tienes demasiadas áreas donde tú te puedes ir. Si te gusta la economía, actualmente vas a tener esa línea. Si te gusta el marketing, si te gusta, o sea, dentro de ella finalmente te puedes dar cuenta. Yo antes de esto, antes de entrar a ingeniería comercial, eh, si tú me hubieses dicho que me iba a dedicar a esto, no, me hubiese dicho no, jamás. A lo mejor yo pensaba en otra cosa. Más en marketing, como que a uno le suena que el marketing es más entretenido. Pero ya adentro te cambia eso, te puede eventualmente cambiar, y entonces es como bien amplia los caminos que puedes terminar tomando después de estudiar comercial. Muchas gracias, Carlos. Parece que no hay más preguntas, comentarios. Creo que es momento que nos despidamos. Como ven ahí en pantalla, están nuevamente, ahí Luz nos dice que le interesó mucho el tema y sobre todo la idea de seguir estudiando, y eso se entendió muy claro, así que muchas gracias a ti, Luz, por tu comentario. Sí, gracias. Chicos, nuestros correos están ahí en pantalla: jafernandez@udd, joserroa@udd. Concepción y Santiago nos pueden contactar, pedir entrevista por Zoom 1 a 1 y seguir conversando para que tomen, sea este año o el siguiente, la decisión lo más informados posible. Eso, el Instagram comercial UD, yo también falta, el de Concepción, lo voy a poner. Comercial udd.ccp. Gracias, chicos. Gracias, Carlos. A ustedes, que estén muy bien. Gracias, Carlos, te pasaste. Gracias. Listo, que estén bien. Chao, chao. Gracias, Val. Chao. Chao, chao. Ay, no, Que estén bien. voy a tirar una encuesta.